Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, qué pena la espera para iniciar este conversatorio. Este conversatorio lo estamos grabando y lo vamos a poner en las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Les quiero recordar que estos conversatorios, a nuestros invitados también, hacen parte de un ciclo de conversaciones públicas que realizamos fuera del Centro de Memoria y que los hicimos en distintos lugares, pues justamente para tener mayor acogida, otros espacios donde pudiéramos charlar, y tiene que ver con los lugares de memoria en Bogotá, los diferentes repertorios de estos lugares de memoria, y en todo este año ya hemos conocido jardines, murales, cartografías de la memoria, monumentos, contramonumentos, bueno. Y dijimos, hay algo muy importante en Bogotá y sobre todo dos espacios pioneros en la ciudad, que son las casas de la memoria de Suba y de Usaquén, y por eso quisimos invitarlos en el día de hoy. En camino viene una persona que hace parte de Diálogo Social, el director de Diálogo Social, Ricardo Ruge, pero mientras tanto vamos a iniciar con ustedes. Entonces le doy la bienvenida a Milton Sarmiento, tecnólogo en control ambiental desde hace 13 años, es gestor ambiental y artístico y ha participado y fundado diversos colectivos en la ciudad, entre ellos la Huerta de Lilulita en Teusaquillo, el colectivo Somos Uva Muisca, la Escuela Popular Guardianes del Río, SOS Humedal Tibabuyes Colombia, el colectivo La Casa del Árbol, la Mesa Ciudadana UPJDECA, Parque Piloto Suba y la creación también de la Plataforma Juvenil de Suba. Actualmente Milton hace parte del equipo de trabajo de la Casa Memoria de Suba y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y también nos acompaña Jorge, poeta, integrante de la Mesa de Diálogo UPZ 911 y de la Casa de Memoria de Usaquén. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a iniciar esta conversación y yo sí les quisiera pedir que nos contaran cada uno cuál ha sido el proceso alrededor de la exigencia y consecución de esta casa. Hoy nos encontramos en la Casa Memoria Suba. ¿Cuál ha sido ese proceso de dónde surge, digamos, estos espacios? Y más adelante seguimos conversando ahí lo que vaya fluyendo. Entonces, Milton, te doy la palabra. ¿Cómo surgió este espacio? ¿Cómo surgió este proceso y cuál fue la exigencia y consecución de lograr este? Bueno, este proceso surge en el año 2020, cuando hubo la masacre policial del 9 de septiembre. El día 11 de septiembre de ese mismo año, pues nosotros, las colectividades de acá de Suba, decidimos hacer una acción directa y tomarnos el CAI de la Gaitana y convertirlo en una biblioteca popular. El 12 de septiembre, porque ahí nos quedamos todo el día haciendo arte y cultura, el 12 de septiembre llega el alcalde local, después de una confrontación en la que nos pone la policía entre la ciudadanía que estaba a favor del CAI y pues nosotros que no estábamos a favor del CAI. Pero ahí llega el alcalde local y nos dice que debemos sentarnos a dialogar para intentar de solucionar el conflicto. Él dice que está muy preocupado porque el Ministerio del Interior ya le había dado la orden a la policía que fuera a recuperar su CAI a como fuera lugar. Entonces, él cree que van a seguir asesinando a la juventud si no así hay algo como intermediario. Cuando él llega ahí, entonces nos sentamos a hablar con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, la ciudadanía que se sentó ahí, las colectividades, las diferentes instituciones, y es lo que hice para intentar diezmar el conflicto que hay, pues nos promete un lugar para que todas las colectividades pues tuviéramos a dónde desarrollar nuestro trabajo, porque nosotros lo desarrollábamos era en la calle. Digamos, un ejemplo es la huerta cultivarte Quinzasue en el Parque Piloto. Ahí es un trabajo netamente comunitario, pero es en la calle. Y así también lo hacíamos abajo en Guardianes del Río, abajo en Villa Cindy. Ese era nuestro quehacer en la calle. Entonces,
Nosotros pensábamos que esto iba a ser como una casa cultural, pero pues siempre queríamos como trabajar la memoria, ¿no? Y trabajar con las familias de las víctimas. Nunca nos cerramos a ese paso. Y pues después de 2 años y medio de diálogos, nos dice la alcaldía local que ya van a entregar la casa. Pero ahí empieza nosotros todavía pensamos que es una ruptura muy grande la que nos ha dejado la alcaldía mayor de Bogotá. Primero, porque nosotros llevábamos unas gestiones de 2 años y medio prácticamente, y las familias hacen una solicitud el año 2021, cuando se reúnen en Usaquén, ¿cierto? Se reúnen en Usaquén, allá hay un protocolo bien interesante, salieron por las noticias, y ahí las familias dejan una solicitud unos meses después, en unos lugares para ellos es donde empezar a hacer su labor de memoria, donde empezar a hablar de sus seres queridos. Pero nosotros llevábamos un año llevando unas gestiones. Y bueno, cuando se entrega, entonces nos dicen, no, reúnanse con las familias y ya, así, muy sencillamente. Y pues eso no ha sido como muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque la alcaldía local ni siquiera nos llamó para decirnos, venga, ustedes sean compañeros que se hablen con las familias de las víctimas. Sí, claro que sí lo teníamos. La gente del Comité Local de Derechos Humanos, pues ellos tenían unos diálogos con ellos y ellas, pero eso no se dio así. Y entonces siempre nos empezaron como a reunir las familias y acá los colectivos y tal, entonces como que ese poco tejido que hubo por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá nos tienen, no en dificultades, sino hay veces no hay claridades. Por eso esta casa donde estamos la utilizan la mayor cantidad de tiempo las organizaciones sociales. Porque nosotros cuando nos fuimos del CAI, nosotros quedamos en el compromiso de decirle a ellos, tenemos que entregar el CAI. Entonces ellos nos dijeron de una vez, no lo vamos a entregar. Y nosotros sí, muchachos, porque nos van a entregar un espacio para nosotros poder desarrollar todo lo que hacemos. Y ellos, bueno, listo. Y entonces es como cuando un cristiano va a todas las puertas y lleva una cruz ahí encima, pues nosotros llevábamos encima todo el movimiento social. Pero bueno, ahí vamos caminando, por el momento vamos hablando con las familias, intentando como de llevar la situación. Así es como nace ese proceso. Gracias, Milton. Ana, Centro de Memoria, la gente de diálogo, gracias. Tenemos cosas muy parecidas con SUA, pero pues también cosas muy, muy distintas. ¿Cómo surge? Yo creo que antes de hablar del lugar, del espacio de la casa, hay que ubicar gente y el acontecimiento del 9 de septiembre. Y entonces, con la misma intuición, con la misma fuerza, que la gente aquí, que la gente en Bosa, que la gente en Engativá, con acciones distintas, formas distintas, podemos incluir hasta la gente del Parque, muchos otros sitios de Bogotá que de pronto ahora se escapan. Suacha fue a los CAIs. Entonces, cada uno salió, yo recorrí Engativá, acudí al llamado a Villaluz, otra gente, digamos que no disponía de una organización a nivel individual, estaba, digamos, con mucha rabia acumulada, histórica, y también pues por los hechos del 19 y por la vaina de pandemia. Me gusta salir mucho a la calle, pandemia afectó mi actividad un poco, y los abusos policiales y esto, entonces ya vamos un poco allá al norte. Hubo gente en el norte donde acudió al llamado, los celulares sonaron, tipo 2, 3 de la tarde, en los distintos puntos se fue acumulando la gente, arengas, manifestaciones en general muy tranquilas, y se iba acumulando gente. Aquí siempre vamos a hacer hincapié que mientras existan las causas históricas del abuso, mientras exista hambre en los territorios, abuso acumulado como la pandemia,
abusos reiterativos a distintos grupos poblacionales como los que hace la Policía Nacional, migrantes, ojo, creo que lo de las casas de la memoria tiene que ver con una memoria activa, menciono lo de migrantes porque lo voy a retomar luego con la manifestación de ayer. Usuarios, consumidores de drogas, de marihuana en particular, los jóvenes la utilizan mucho, salen a la calle, ahí hay una zona gris de abuso policial que también se intensificó en pandemia, en estos días se ha vuelto a intensificar esa forma de abuso. Y en estas zonas grises, pues mucha gente acudió, pero pues también acudió la gente que tenía la piedra en la mano, la dignidad, una ira acumulada. Esto también lo va a retomar después, porque tenemos un reto de la memoria, no solo la memoria que victimiza, la de nos mataron y de recordar los nombres, que siempre hay que recordarlos, los vamos a recordar después, pero también está la memoria más heroica de los que se lucharon y se siguen luchando, y esa no se puede opacar del todo, y a veces estos lugares tienden a dar esa sensación. Y bueno, y entonces se salió a la calle, y en el Verbenal ya voy a la historia más particular. Allá la policía llegó a la manifestación, volteó las chaquetas, disparó sobre la gente, utilizó estrategias cercanas al paramilitarismo, que también se vio, eso yo lo había visto, pero en Villaluz, como yo les digo, en Engativá Pueblo me tocó verlo, como yo les digo, yo había salido en Engativá, pero pues me cuentan que en el Verbenal también, y allá matan a Andrés, a Cristian y a Haider. A Haider quiero recalcar que en un hecho de lucha, improvisando un escudo con una puerta de madera, y párenle bolas, toda esta digna rabia, toda esta posibilidad de que si me atacan, yo también voy por el CAI, termina en una toma artística, muy similar, las cosas similares, aquí cosas distintas, quizá acá pensando, largos procesos, cortos procesos, pero ya una organización de territorio recibe, organiza, disputa, se toma el CAI, se unen, se dividen, un poco distinto acá, que digamos, sale mucha gente, mucho naides, mucho nadie. Y si bien también sale gente organizada a nivel de colectivos de territorio, no se enuncian necesariamente como tal. Quizá mi memoria falla, quizás si se quieren enunciar, bienvenido sea, si no, pues ellos verán, ellas verán. Pero el grito colectivo se asumió también con unos jóvenes que quedaron arriba del CAI, con memoria, con las hijas de la memoria, quedaron con pintura, con historia, con danza, quedaron con las formas de hacer memoria, y así se tomaron los CAIs. Evidentemente no somos organizaciones nacidas para reemplazar a la policía, afortunadamente, y no nos podíamos quedar en esos lugares, el tiempo no daba, la organización quizá tampoco, el Estado, la represión menos iba a dejar que los vándalos se quedaran en los CAIs. Enfrentar eso podía haber sido dar más vidas en algunos sitios, creo que Suba se expuso mucho a ese riesgo. En todo caso, hubo más exigencias y quedó esa sensación de que no hay un espacio para que los jóvenes hagan cosas con tranquilidad, que los jóvenes hagan cosas enunciándose como son. En eso de pronto podemos entrar a ser críticos con las casas a futuro, porque hieden a institución, los jóvenes no. Los jóvenes no hieden a institución, las casas sí. Porque hace parte misma del proceso, porque a quién se le hizo la solicitud, en nuestro caso, no tan organizados, no viendo la petición desde antes, quizá como otros procesos, no habiendo inspeccionado qué casas tenía el Estado en la zona, se pidió el sitio. Se pidió el sitio y se pidió también con una voz muy cercana a nosotros como proceso, pero que no nos presenta del todo como proceso, que hay una cercanía vital con familiares que perdieron a sus hijos, digamos como víctimas muy directas de esto, pero pues también tenemos la relación con los que luchamos, con los que quieren proyectar arte de otras organizaciones del territorio, y se va engrosando un poco también el sentido de quienes lo piden,
pero esa relación profunda con las víctimas, digamos que refuerza la petición. Refuerza la petición y bien o mal, ahí es donde viene un tema que siempre va a ser delicado, la reparación. Porque no constituyen reparación para las víctimas, estas casas. Estas casas por ahora son un proyecto que se están dando para las organizaciones que salieron a luchar por sus espacios. Hay un sentido de reparación que puede darse en algunos de ellos, de acercamiento a las instituciones, sí, pero como tal no hace parte de los procesos de reparación de la víctima frente al Estado que tienen en sus propios casos. Eso es muy importante tener en cuenta para que se entienda en qué sentido nosotros mantenemos las casas y que tampoco somos agentes necesarios de reconciliación del Estado, ni las casas son depósitos de logros estatales, que no deberían existir las casas, no deberían existir en este sentido, porque entonces el Estado está dando algo que debería haber dado, ya venían luchándolas ustedes, allá también las organizaciones buscaban espacios para los jóvenes, pero solo porque matan, asesinan, con complicidad de la alcaldía, con negligencia de las gestorías, no llegaron a nuestro territorio los tales gestores. Entonces, debido a todo esto, estas casas en ese sentido no deberían existir, pero entonces van a empezar a ocupar obligaciones del Estado. Y ahí quedamos nosotros de organizaciones también con un significado muy extraño. Pero entonces quiero hilar esa memoria un poco más delicada porque de pronto nunca ha sido muy claro entre nosotros la postura. Esto es una postura, quizás no es la de toda la de mi grupo es horizontal, nos debemos cada uno a nuestra forma de pensar. Pero entonces nuestro grupo va adquiriendo esta posibilidad, la mesa de diálogo UPZ 911, de cumplir uno de sus objetivos, hacer incidencia, buscar los espacios. Y pues gracias al apoyo también con el bloque de víctimas de la policía, el bloque de las familias del 9, se avanzan en estos pasos, la exigencia pasa de la alcaldía local a Claudia, sabemos por ahí una reunión, no me acuerdo mucho de fechas, y vuelve a bajar al territorio muy precipitada, busquen casa. Si ustedes conocen la forma de la popularidad del verbenal, buscar una casa que cumpla las características que pide el distrito, desde las más ventilación, espacios, determinadas dinámicas, era muy difícil que nuestra misma geografía las tuviera. Y entonces muy de afán surge la posibilidad de un espacio no en el verbenal, no en el sitio en el que directamente nos debemos, pero pues por estos motivos azarosos de tómela o déjela o avíspese, porque es que uno no sabe en lo que está, porque eso lo habíamos insistido, pero como todo, en algunas mesas se apagan los diálogos, pero después vuelven, y llega a la casa en un momento donde no necesariamente estábamos con la organización pendiente en eso, porque nosotros nos debemos a mantener cada 9 la memoria en la calle, a hacer un bloqueo, a volverle a recordar a la policía siempre lo que hizo. Nosotros como grupo nos debemos una memoria activa sobre el CAI, sobre la calle, que está para recordar que la policía viola, mata y asesina. Ayer la policía le sacó el muchacho, el ojo a un muchacho en las intervenciones en Patio Bonito, y hubo de nuevo disparos, paracos, en connivencia con la policía, que no va a perseguir al paramilitar que dispara en la manifestación. Eso lo tenemos que ver en las casas de la memoria. Nos saludamos hablando de eso entre nosotros. Esa es la memoria activa que estamos llevando. Y entonces lo sigo vinculando paralelamente a la historia, a las preguntas que yo sé que de pronto van a llegar un poco después, porque nos debemos a esas preguntas activas. No damos esto como un proceso hecho. Nos llega a la casa como tal, entonces con la velocidad también de nuevo, nos habían puesto una fecha en octubre, se embolata un poco y nos la entregan 5 días antes del 9, 4 de septiembre. Otra fecha durísima es el 4 de septiembre para nosotros, cercanos a las familias que perdieron sus familiares quemados en el CAI de San Mateo. Un preso manifestó, hizo su protesta social, quemando algo. La quema se expandió y terminaron ahogándose, muriendo bajo el fuego. Hubo una permisibilidad de que el fuego se desarrollara.
hay casos donde dice que de pronto se avivó el fuego. Hay imágenes donde las familias que también las conocemos, nos acompañan el trasegar, las vemos llegando con mangueras, queriendo apagar el incendio que va a matar a sus hijos y la policía no deja. Nos debemos a la existencia de ese ogro, a la policía. Entonces, a la calle, a que eso no pase, a volverlo a recordar en los sitios donde eso pasó. Pero entonces nos llega a la casa un 4 y eso, digamos que como grupo decimos, bueno, asúmala, y la vamos asumiendo también en relación con las familias, sigue siendo un espacio de cuidado, pero entonces las dinámicas, al ser muy de los nadies, las formas en las que se da la manifestación en nuestro territorio y cómo nos agenciamos, cada uno de nosotros, como decimos, esto significa el 9 para mí, la casa va tomando un significado distinto y unos riesgos distintos. Para nosotros como organización es un nicho de memoria. Y ahorita de pronto diremos qué hacemos. Pues hacemos memoria desde ahí. Pero también van llegando muchas organizaciones de la mano del Estado, yo todavía no sé hacer qué, a ocupar las razones de ser del Estado como si fuéramos una casa cultural, acrítica, sin pensar que la policía todavía viola, mata y asesina. Entonces es un reto vinculante que tenemos, pero digamos que en esas vamos. Sin embargo, siempre pues hay organizaciones amigas en territorio y todo eso, se ha compartido en un momento la administración también con otras organizaciones, pero los que la van pelechando somos nosotros, a diferencia de acá, que se dan un seno de distintas organizaciones que están cuadrando más el día a día. Nosotros tenemos que tenernos eso más, tuvimos que asumirlo un poco más fuerte. Y eso implica otros retos también. Fui largo, pero… Todo bien. Ustedes han hablado de cosas muy interesantes, ¿no? Memorias vivas, cómo se dan también esos procesos de la casa entre organizaciones y también entre los hechos puntuales de las personas que son asesinadas en ese 9, 10, 11, ¿no? de septiembre. Y cómo todo termina resultando acá. También Jorge proponía una discusión sobre el acto reparador que recae sobre estos lugares, si es que lo hay, y qué más hace falta. Indudablemente la reparación no solamente es una dimensión material, es decir, las casas, sino que también abordan otras dimensiones como la simbólica, por ejemplo, pero también la justicia sobre los casos. Eso también hace parte, digamos, de todo ese enfoque reparador, y sabemos que ustedes y las familias están en ese proceso de buscar justamente cada una de esas exigencias. Sin embargo, vemos, digamos, como yo les decía al inicio de este conversatorio, que estos lugares de alguna manera sí irrumpieron en la ciudad por ser algo que no había pasado antes. Es decir, hay muchas exigencias por parte de las organizaciones y demás que piden una casa cultural, que piden un espacio, ¿no? para participar, pero estos son unos hechos tan particulares que quizás se juntan, como decía Milton, vienen unas exigencias de las organizaciones, pero también viene una masacre policial y terminamos con estos lugares. Una vez embarcados en estos espacios, porque ya están, ya existen, llevan casi un año de funcionamiento, yo sí les quisiera preguntar cómo es ese funcionamiento, cómo lograron sortear, digamos, si las casas, cada una de las casas a las que ustedes pertenecen, tienen, digamos, unas orientaciones, qué cosas desarrollan en la casa, por ejemplo, cómo se relacionan, la financiación, por ejemplo, las cosas a las que apuntan, como la autonomía. Quisiéramos que nos explicaran un poquito sobre eso y cómo lo han venido construyendo cada uno de sus colectividades y cada una de las casas también. Vamos a mediarnos, Jorge, en el tiempo de la participación para seguir avanzando. Bueno, aquí sucede una cosa muy interesante, ¿no? Digamos, aquí hemos tenido palabras de las familias, se preguntan por qué este espacio funciona de una manera muy diferente a lo que es Centro Memoria.
Centro Memoria lo único que hacen es allá muy enfocado a las víctimas y enfocado a las memorias que sucedieron de todo lo que hemos visto en Colombia, ¿no? El conflicto armado, la desaparición, bueno, etcétera. Pero acá, pues como les comentaba anteriormente, ¿sí? Cuando fue el alcalde allá, pues todas las organizaciones sociales sabían que había un espacio para utilizar. Pero ¿cómo lo hemos venido desarrollando? Sí o sí tienen que venir a dialogar algo de la memoria. ¿En torno a qué? Digamos, viene un colectivo de baile, pues que hablen de la memoria de lo que es el arte del baile, ¿no? Pero siempre intentar de tener un enfoque de memoria, porque no podemos perder el enfoque de la casa. Y bueno, nosotros somos muy enfáticos en dialogar lo que sucedió, porque entregaron la casa, principalmente pues por unas personas que asesinan el 9 de septiembre y pues después incluyen a un chico que asesinaron durante el estallido social. O sea, son como todos nuestros caídos y caídas de la localidad en torno a la lucha, bueno, lo podemos denominar popular y social, pero de pronto no encajará todo ahí. Pero entonces hay unos hechos que quedan muy marcados del 9 de septiembre y otro que es durante el estallido social. Yo creo que las personas que caminamos en el tema social y popular somos personas que, yo a veces siento que nosotros somos como personas muy empáticas. Para nosotros todos nuestros muertos todavía vale. Estos chicos y estas chicas que perdieron la vida el 9 de septiembre y en el estallido, a los que le sacaron los ojos, todos ellos para nosotros son muy importantes. Pero bueno, como hay unos hechos muy puntuales para esta casa, nosotros puntualizamos en eso, en siempre estar mencionando por qué entregaron la casa, en homenaje a cuáles personas. Ya con el caminar de las familias hemos ido aprendiendo cuáles casos son difíciles, cuáles van un poquito más avanzados. Y siento que eso nos ha llevado como a que este espacio en donde estamos hoy pues nos esté ayudando un poquito, porque llega mucha gente acá. Digamos, esta semana tuvimos una semana muy pesada, pero pues a nosotros nos gustó, porque llegaban muchos estudiantes de diferentes colegios, estábamos dando carreto, vino la profesora Lola Sendales ayer. Entonces para nosotros eso es muy importante, que la casa se esté visibilizando, ¿no? Y que la estén utilizando. Con eso ya no vamos a tener la excusa de la alcaldía local, es que no, entregaron ese espacio pero no sirvió. No, es todo lo contrario. Ha funcionado demasiado y es más, en estos momentos, hablando de los recursos que tú mencionabas anteriormente, nos hemos dado cuenta que nos estamos quedando cortos. 3 personas aquí administramos la casa, dentro de ellas don Javier Vaquero, que es el papá de una de las víctimas, pero es que no damos abasto. Nos quedamos sin mencionar muchísimas cosas, las redes sociales, todo lo que hay que hacer. La casa debería estar teniendo un programa específico de la casa. Por ejemplo, acá los colectivos que hacemos parte del grupo base de la casa, fuimos los que nos tomamos el humedal. Aquí no se ha podido desarrollar muchas cosas en términos ambientales, pero es por eso, porque nos hemos quedado cortos en eso. Los recursos no alcanzan. Y pues nos hemos estado como un trabajo colaborativo entre la alcaldía y nosotros, ¿no? Porque nosotros de una vez cuando nos dijeron van a entregar esta casa, nosotros pusimos de una vez nuestro punto de vista. Aquí no queremos que la institución venga a manosear la memoria, cuando nosotros somos muy enfáticos en decir que la misma institución tiene la culpabilidad. No sabemos en este momento, Claudia López dice que no, pero ella era la jefe directa de la policía. Y si saltaron una orden de ella, pues ella tuvo que haber actuado de otra manera, ¿cierto? Uno pensaría eso. Ella debería haber denunciado a la policía, en pocas palabras, ¿cierto? Para que no recayera en ella todo lo que sucedió el 9 de septiembre. Pero es ahí donde no sabemos. Y entonces nosotros dijimos, no queremos que la institución esté acá manoseando la memoria y menos pues por los hechos fatales con los que entregan la casa, ¿cierto? Y entonces ahí nos inventamos la autogobernanza y les decimos, listo, la administración, si queremos que pague todo lo administrativo, el tema de la seguridad, el tema de los servicios generales, el tema de todos los servicios públicos,
Aquí somos afortunados, esto era un espacio que era del SENA y quien lo administraba era el DAEP, y el DAEP se lo entregaba a la alcaldía local por intermedio de un comodato. Entonces nosotros sí, bien, hasta ahí sí chévere, porque nosotros las organizaciones sociales todavía no tenemos ese músculo de conseguir mucho dinero para que esto funcione. Pero todo el tema de la administración de la casa, eso sí le compete a las organizaciones sociales y a las familias. Y ahí es ahí donde nace la autogobernanza. Hemos tenido muchos inconvenientes porque acá las familias y los colectivos decidieron hacer una política de uso del espacio, de acuerdo a otros ejercicios que tenemos en la localidad. Y es el tema de que cuando vengan a ejecutar proyectos, déjenle algo a la casa. No se les está pidiendo dinero ni nada, pero sí déjenle algo a la casa. Un aerosol, un cuadro como este, ¿sí? Todo eso es muy simbólico para la casa. Y pues ya que ellos están ejecutando proyectos y acá nos está cobrando arriendo, no lo podemos hacer, porque es un espacio público, pero sí es como un llamado a la colaboración dentro de los procesos. Por ejemplo, esos salones están blancos, necesitamos una pintura o algo. Entonces, cuando se vienen a ejecutar proyectos, sí, los colectivos y las familias pidieron como ese apoyo colaborativo. Eso todavía como que no ha sido muy bien interpretado por las personas, sobre todo por algunos colectivos de acá de la localidad, pero siento que eso nos hace crecer a todos. Y si tú, digamos, si yo vengo y ejecuto un proyecto y yo le dejo un aerosol con el cual le pintaron el rostro, yo tengo ahí un granito de arena, ¿cierto? Y eso me va a hacer querer la casa. Y cada vez que yo vuelva ahí, yo me voy a acordar que vea, ahí está el mural del muchacho y yo aporté para unos aerosoles para eso. Ese es como el sentido que nosotros hemos venido utilizando la casa. Y bueno, nos estamos pensando otra cosa ahí con la alcaldía local, porque, bueno, yo no conozco mucho el proceso de Usaquén, pero siento que acá, al César lo que es del César. Sí, con Julián tenemos muchas diferencias por toda una serie de situaciones que han pasado acá en la localidad y donde él no ha podido actuar. Tenemos muchas diferencias con él, pero sí agradecemos la voluntad política que él tiene. En estos momentos ha dejado unos recursos y unos rubros para la casa, tuvo toda la voluntad de entregarnos este espacio. Este año ya nos firmaron un comodato, vamos a 5 años por ese comodato. Entonces todas esas pequeñas acciones que él ha tenido como figura política van afianzando estos lugares. Y ahorita nos estamos pensando como enviar el documento a Centro Memoria para ver si logramos incluir estas casas en los lugares de memoria de América Latina principalmente. Y bueno, también le estamos haciendo una exigencia al alcalde local, es que nos podamos reunir con todos los alcaldes de las diferentes localidades, alcaldes y alcaldesas, y para ver que ellos vean que esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo. Lo que también ocurrió en Usaquén también es un pequeño ejemplo, y ver un verdadero compromiso para que estas casas estén en diferentes localidades. Nosotros sentimos que esto es un gran paso para lo que sucedió en el 9 de septiembre. Digamos, a mí me pone a pensar muchísimas cosas, que estas familias no sean mencionadas como víctimas. Y nosotros también nos poníamos a pensar como colectividades, no, pero es que si le decimos víctimas, a lo mejor las estamos revictimizando, no sabemos cómo dirigirnos ante ellas. Y ellas dijeron de inmediato, no, nosotros sí nos reconocemos como víctimas. El Estado es el que no nos reconoce como víctimas. Claro, donde haya un reconocimiento, así como hubo con Diego Felipe Becerra, Trípido, pues ya se tendrá que hablar en otros términos, ¿no? Pero la policía en estos momentos pues no quiere asumir eso. Y bueno, yo creo que cerró ahí. Me estoy extendiendo. Bien, la pregunta es más que todo la organización, como, bueno, digamos, la organización base de la casa quedó la administración de parte nuestra, el grupo Mesa de Diálogo UPZ, y ahí simplificamos algunos líos. Dispusimos que la casa está abierta para el que la quiera pedir, y si el proceso pues, nos jala, nos interesa, pues le ponemos el tema de memoria, lo conversamos,
pero para que la casa sea usada también hemos tenido que aceptar proyectos que no necesariamente están contribuyendo a la memoria del 9 de septiembre. ¿Por qué hago énfasis en esa? Porque es a la que nosotros literalmente nos debemos y no tenemos muchas dudas al respecto. Sabemos nos debemos a ese acontecimiento del 9 de septiembre. Pero también es importante porque también entendemos, bien sea por la formación profesional o a niveles individuales, que es más importante quizá, entendemos lo público y entendemos que cuando hay una disposición de determinados dineros hacia lo público, qué bueno que esto cumpla sus fines, porque no queremos ser como el Estado corrupto. Entonces hemos contribuido en esa administración, nos hemos quedado cortos. Por pendejos, por ingenuos, por tirar de anarcos, por lo que se nos da, sea por lo que sea, pero no enganchamos la recepción de la casa a sueldos, a salarios dignos para la administración. Ninguno de nosotros en este momento tiene ese sostenimiento y hemos hecho la organización, la administración de la casa. Pero eso también genera que nuestros tiempos se usen distinto, a que estemos jalándole al 50%, 60%, 70%. Nunca recomendamos trabajar al 100%. Entonces, en ese sentido nos quedamos muy cortos y eso también está generando en este momento dificultades porque el trabajo va creciendo, como también lo notaron acá en Suba, va llegando más gente o va cambiando, o vamos entendiendo la forma de trabajo hacia el futuro. Un futuro que no tenemos de pronto tan claro porque nuestra casa llegó por alquiler. Tengo entendido que en este momento la alcaldía la alquila y ahí tiene pues la disposición en la que no la da. Es decir, me da, y esto lo digo muy autocríticamente o que me echo el cuchillazo a mi propio ombligo, a lo que sea, pero como está puede no estar y los afectados directos serían nosotros como equipo, organizaciones cercanas, sí, no importa decir el número, hay un número de organizaciones del territorio que se acercan, que están trabajando ahí, que piden el espacio, que lo utilizan, que trabajan la memoria con nosotros hacia la calle. Entonces estamos aprendiendo de esa relación, de tener un espacio y poder relacionarlo a lo más primordial de nosotros de organización, la calle. Nos toca, pero para allá es tarde, empezar a enganchar mejor esa petición, pero es que nos da miedo quedar enganchados a otros procesos de la alcaldía. Nos da miedo ahora perder la poca autonomía que tenemos en una casa llena de cámaras, me parece asqueroso. En Bogotá tenemos ejercicios parapoliciales por parte de empresas de seguridad. A mí en lo personal no me gusta el uso de cámaras dentro de la casa. A mí en lo personal sí hemos logrado buena atención, la gente puede entrar necesariamente sin registrarse, eso es clave, pero hay veces dependemos del celador que llega y no lo cambian de un momento a otro. Y cada celador que llega con su criterio de celacho, en la buenísima con el celador, pero no tiene capacidades para estar en una casa de la memoria, si no habla con nosotros antes. No es muy difícil, primero que todo le decimos no ataque a la gente con un formulario, pero entonces también depende uno de eso. Yo estoy muy inconforme con eso, porque además nosotros como organización nos debemos una memoria activa de estar frente a los CAIs. Estamos en momentos que continúa el perfilamiento y etcétera, y siento que en ese sentido, y la casa es muy distinta a esta, es una casa cerrada, muy cerrada, tiene 4 habitaciones donde, ¿qué hemos logrado? Una cosa, una chimba, maximizar nuestras potencialidades como grupo. Parce, tenemos un proceso de ilustración en curso que habla con otros 2 o 3 procesos de ilustración y hacemos memoria sobre qué es capaz de hacer un policía. Somos 13-12, somos ACAP.
Tenemos una sala que es punto de entrada y salida de instrumentos para intervenciones musicales en el territorio, y es clave tener un espacio también de seguridad. Es que uno puede cuidar las cosas sin tanta cámara. Es que también hemos propuesto unas formas de seguridad distintas nosotros desde territorio. Yo me imagino la casa con vivientes del territorio y sin un celador que me pone la alcaldía. Me imagino que ese viviente puede tener un sueldo y puede hacer más, puede cocinar en la casa. Tenemos prohibido cocinar en la casa. Y yo expresamente, hasta mi grupo me lo prohibió. Tengo prohibido hacer grafitis cuando se me da la gana. Pero eso obedece a alineamientos institucionales también, que nos vienen afectando. Bueno, pero se potencia la música, entra la música. Hay un aula sagrada que la potencian los niños y las familias. Y el aula sagrada que la potencian los niños y las familias es un espacio de seguridad que nos ha servido ya más de una vez, que no existe en el territorio. Ya más de 2 veces hemos tenido que llegar después de acciones paramilitares en el territorio, y agradecemos tener la casa como un espacio para llegar, porque vivimos rodeados de AGC, de los paisas, del paramilitarismo en el sector, que odian la intervención social. Cuando hemos corrido a buscar auxilio en la casa, estábamos haciendo ollas comunitarias. Ojo ahí, nada muy a cabo. El trabajo más simple que hay de intervención, llevar una olla a una población que lo necesita cuando el Estado no sabe llegar o le da miedo llegar, porque eso pasa en nuestro territorio. Y entonces nos ha servido esta sala, también nos ha servido en otro tipo de cosas. Es una sala de verdad se está usando por los hijos de 2 familias víctimas directas mortales en el territorio. Nuestras semillas están ocupando ese lugar, cada vez más quizás sus panitas, con un proyecto bibliotecario que ahí mantengo. Ese es muy personal un poquito, digamos, pero nos ha ayudado mucha gente en llevar libros, en todo, gente del territorio, Centro de Memoria, que siempre ha estado muy pendiente de lo que necesitamos, siempre, muchas gracias. Y el otro chuzo, comunicaciones, que ha servido para seguimos desarrollando una memoria activa. Desde la mesa potenciamos otro proceso comunicativo para grabar Bololo, grabamos Tropel y nos obedecemos a redes que nos apoyan para grabar Tropel. ¿Por qué insistimos en grabar Tropel? Porque el 9 de septiembre no nos quedó muy bien grabado, pero gracias a lo que aprendimos no nos mataron tanto en Bogotá en el paro. No es que no nos hayan matado tanto en Bogotá en el paro por Claudita y el secretario de Seguridad, para nosotros son asesinos, asesina y asesino, no los bajamos de ahí, en parte por nuestro ejercicio también de prensa y de apoyo popular a la manifestación. Y entonces mantenemos desde ahí también un proceso comunicativo, que tampoco importa mencionar en este momento el nombre principal, que trabaja articuladamente con otros proyectos en Bogotá. Entonces nos sirve para contar una verdad. Algunos lo dirán, pero es que esos son los que le gritan a la policía. Que bueno, afortunadamente seguimos existiendo, porque ayer dispararon de frente. Y si no es por nosotros, ¿quién grita eso? Ayer no estuve ahí, pero vi las imágenes y ya llamé a los compañeros de prensa. Esto volvió a desbordar a diálogo social, esto volvió a desbordar las instituciones del Estado, y casi empezamos a contar muertos. Gracias a que hubo prensa organizada, a la que también nos debemos en todos estos apañes, quizá no lo hubo. Entonces esto es un llamado de nuevo, son memorias combativas los que le decimos. Entonces la casa nos ha servido para potenciar eso, y eso articula nuestros proyectos. Tendemos a ser anarcos y eso nos sirve en autogestión. Además es un gran apoyo, lo decía también el compañero, de verdad no solo el espacio, sino los servicios corren también por parte de la alcaldía. Eso es muy importante. Por ejemplo, procesos de serigrafía, eso tiene mucho manejo de luz, de electricidad, que de pronto en la casa de uno de nosotros, donde estaba antes, puede que no funcionara tan bien. Entonces sí hay cosas y esto nos sirve, pero entonces vienen los retos. Poder hablar de autogobernanzas de una forma más fuerte, entendiendo que estamos trabajando con el sueldo del Estado, pero para nuestros fines,
que hay veces pueden coincidir con el Estado, porque es que el Estado de ahorita no quiere que lo graben, el Estado de ahorita tampoco quiere que hagamos la música en el territorio, tampoco quiere reconocer los proyectos que tenemos nosotros en nuestras camisetas o nos quiere pagar unos impuestos que no le vamos a pagar. Entonces seguimos en una lucha que nos permite hablar con otro tipo de gente que salió el 9 de septiembre, no solamente la madre víctima, la esposa víctima, sino la gente que combatió, que siempre está invitada. Pero entonces yo en lo personal necesito que quiten las cámaras, necesito mostrar confianza con la gente, necesito mostrar que la institución no tiene el dominio, pero si no es así, pues puede que sí tenga el dominio. Claro, queremos más planes para proyectar la casa futuro, estamos en eso, nos conectamos con lo del centro de memoria, con otros planes, pero tenemos la capacidad de gestionarla también más por nosotros. Yo creo que sí, pero entonces ojalá se pueda obedecer a nuevos acuerdos con el alcalde que venga. Voy a negociar con Molano nuevos acuerdos sobre una casa de la memoria. Nosotros no decimos por quién votar, nunca nos diríamos eso, pero claramente tenemos que reconocer que hay enemigos directos de las casas de la memoria. Y entonces también tenemos que ser muy avispados políticamente, pero tampoco son lugares políticos de escenario electoral, son políticos de base, siguen siendo políticos de popularidad, pero no para otras cuestiones. ¿Por qué lo digo? Porque nos han llegado propuestas de políticos en estos días y a todas, pues de antemano, todas, de cualquier partido se les dice que no, porque es que a la larga el que nos instrumentaliza también es el enemigo, porque termina pidiendo más CAIs, no queremos más CAIs, no queremos que en los CAIs ahorita se hagan juegos de reconciliación, cuando ellos todavía violan, matan y asesinan. Queremos a los CAIs fuera de los barrios, es un modelo que existió y puede seguir existiendo. Entonces también queremos otro modelo de país, que era lo que queríamos como grupo. Entonces ojalá la casa nos siga potenciando. Y si no, pues la mala, porque es que estas casas, ¿qué siguen siendo? Yo sigo diciendo que son un escenario donde nos están instrumentalizando más de la cuenta y que no pueden ser muestras de ninguna institución, ni de las instituciones con las que nos llevamos bien, como el Centro de Memoria, y menos de la alcaldía. Pero es lo de menos que una alcaldía pague un servicio para que los grupos de jóvenes hagan cosas. Eso es lo de menos, es decir, gracias sí, pero es que eso es poquito, con o sin muertos del 9 de septiembre. Upa. Le damos la bienvenida a Ricardo Ruge, director de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Hemos venido conversando un poco sobre el proceso de las casas de memoria, cómo funcionan, cómo resultaron estos espacios específicamente en la localidad de Suba y de Usaquén, y queremos preguntarte un poco sobre el trabajo que también ha realizado Diálogo Social frente a todo lo que sucedió el 9, 10 y 11 de septiembre, pero también ese diálogo que se da con las organizaciones. Una de las cosas que ha quedado claro acá es que las casas no solamente hacen parte y son para la memoria de las víctimas de estos hechos, sino también son espacios de organización para las organizaciones, y de alguna manera se ha venido avanzando en irlas constituyendo y fortaleciendo desde ahí. Bueno, gracias por la invitación. Nos recibe en plena intervención la lluvia, pero yo creo que la discusión de la memoria en el país es una discusión muy oportuna siempre, ¿no? El contexto de nuestro país es un contexto que se formó políticamente en el marco del conflicto armado, y ese conflicto generalmente se había desarrollado en los escenarios
rurales, agrícolas, ¿sí? En unos escenarios un poco distantes a la ciudad. Pero cuando la ciudad comienza a pensarse las transformaciones y a ver cómo uno se rejuvenece ese pensamiento de transformación social, pero también cómo aumenta el descontento, ¿no? Y cómo eso se convierte en una expresión que ya no aguanta más, porque uno tiene que hablar de la memoria es desde allí, desde el causante de las situaciones, ¿no? Porque la gente no salió a marchar el 9 de septiembre porque todo estaba bien, ¿no? Sino porque habían una serie de condiciones que se venían articulando para que la gente saliera a las calles indignada. Y lo puedo decir con certeza, y es que nunca antes yo había visto una ciudad y un país tan indignado, nunca. O sea, la resistencia pareciera que no fuera a acabar nunca ese día. Y partiendo de ese contexto, decimos, listo, bueno, nosotros ya sabemos que estamos en una sociedad que se ha construido a través de un aparato ideológico que ha dependido 100% de la guerra, de cohibir derechos, de reprimir, de desarrollar todo un ejercicio ideológico sobre la ciudadanía y sus causas. Entonces, nosotros, o por lo menos desde que llego a la dirección de diálogo, creo que una de las grandes enseñanzas que nos tiene que dejar estos sucesos tan desafortunados es que debemos seguir consolidando civilmente esos ejercicios de acompañamiento, esos ejercicios que le den la posibilidad a la gente de resolver sus problemas y que no le dé la función de resolverla a la policía, porque eso es lo que vemos. Entonces, como somos una sociedad que se ha fundado a partir del concepto de la guerra, también ha sido una sociedad que ha fundado el concepto de seguridad y convivencia a partir del militarismo, ¿sí? Entonces la gente se siente segura porque hay un policía, la gente se siente segura por eso. Y oigan, ¿por qué no vienen y ponen un CAI móvil acá? ¿Cierto? Entonces eso montó a Bogotá en todo un reto y montó al país en un reto, y es abordar las conflictividades desde su causa, desde su origen. Entonces yo no puedo ir a la Casa de la Memoria a hablar de oferta institucional si yo no tengo un contexto, si yo no sé por qué pasan las cosas, si no soy consciente como entidad. ¿Por qué? Porque una de las mayores fricciones que hay entre el concepto de lo público, que es un concepto que a mi modo de ver tiene mucho valor, y el concepto de la militancia, de las transformaciones, del radicalizarse en los ejercicios del derecho a la ciudad, yo creo que allí esa brecha la han hecho muy decididamente algunas personas que han manejado el poder en este país, y lo han hecho precisamente para que nosotros no gobernemos, para que nosotros, decía el compañero, porque a mí me pasó en alguna época, y es, uno entiende que el concepto de entidades, como nos han defraudado tanto, como nos han fallado tanto, como nos han asesinado, como la historia cuenta una cosa real de lo que ha pasado en este país, pues la decepción, el escepticismo ante que algún día este Estado pueda hacer algo para que esto se transforme, pues es lo que más invadido nos tiene, la desconfianza. Entonces eso ha generado, digamos, en la sociedad hoy un desafío y un reto, y es de cómo trabajamos juntos para resolver las causas y las necesidades de una sociedad que está empujando hacia el cambio. Y saber hoy cuál es el reto que tenemos nosotros como sujetos históricos en las transformaciones, pero sobre todo en abanderar los procesos de la transformación desde la memoria, sin el olvido.
Y el ejercicio del derecho de las víctimas no es un ejercicio mera o netamente simbólico, es un ejercicio de una práctica institucional que debe transformar las condiciones que hicieron que un hecho de Estado produciera víctimas, ¿sí? Y eso debe ser un gran propósito. Entonces, en la dirección comenzamos a trabajar por desarrollar ejercicios de diálogo local, quien le responde a la gente por los conflictos, por las necesidades, por las movilizaciones. ¿Cómo hago yo para crear un modelo de gestión de conflictividades donde no llegue la policía a su casa, sino llegue un gestor, una chaqueta blanca, donde se caracterice, donde se priorice, donde se articule, donde se invite a la acción colectiva, a la inteligencia colectiva, porque seguro la sociedad no va a cambiar porque tengamos un gran presidente o presidenta. No, esta sociedad va a cambiar es porque nosotros, nuestra cultura y nuestra conciencia se elevó, está en otro nivel y entiende que esta sociedad aisladamente no va a transformarse. Nosotros divididos no nos vamos a transformar y que el fenómeno del gobierno y del Estado es un fenómeno que nos pertenece, que nos corresponde, que esa discusión de la administración pública sí tenemos que dárnosla. Y que este tipo de proyectos no deben depender siquiera de un voto, sino debe constituirse en un legado, en un patrimonio, en un baluarte de la resistencia, de las transformaciones. Es lo que nos indica, la memoria nos indica qué hemos hecho mal para tener que conmemorar un muerto, qué hemos hecho mal para tener que partir desde la muerte y no desde la vida. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos desde la Dirección de Convivencia hoy es hacer un llamado a la acción colectiva, a que los pactos no sean pactos de papel, sino pactos de ciudad, que transformen la relación entre las organizaciones sociales y el Estado, que rompa, que supere el escepticismo y que invite cada día más a jóvenes, a organizaciones, a víctimas, a luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a tomarse los espacios de gobierno, a tomarse los espacios de la administración. Hoy vemos cómo y cuánto cuesta gobernar cuando estamos en un Estado que ha sido gobernado durante más de 100 años por las mismas personas. Entonces, hoy yo creo que también hay que pararnos desde el desafío que tenemos como sujetos históricos, como líderes, como personas que hemos luchado para que aquí pase algo, ¿sí? Hay que concretar muchas ideas y parte de eso es, tenemos 3 meses para ver cómo esto se constituye en un legado, en un baluarte, para entender cómo la próxima administración lo va a sostener, porque yo creo que ahí va a haber un quiebre ideológico. Y creo que ahí viene una discusión bien poderosa en materia de administración pública y es cómo espacios como estos no dependen de la mirada de un gobernante, sino del aliento, las causas y las necesidades de su gente. Entonces es por ahí. Gracias, Ricardo. Planteas como de cara ya unos retos frente a la próxima administración, por supuesto, ¿no? Que creo que todas las instituciones y todos quienes hacemos parte de distintos espacios que responden a lo público, pues nos estamos preguntando. El Centro de Memoria también se lo pregunta después de casi 4 años de un trabajo muy amplio, de mucha cercanía, y esto para hacer una aclaración, no solamente trabajamos con las víctimas, sino también trabajamos con organizaciones sociales en la ciudad. Pues decimos, ¿y ahora qué va a pasar?, ¿no? Y frente a eso y el llamado también que haces a la acción colectiva, pues considero que eso lo que, más que un mensaje, lo que nos plantea son muchos retos. Y hacia allá va orientada la segunda pregunta que les quiero hacer a todos, y es ¿qué retos tenemos frente a estas casas, Milton y Jorge? ¿Cuáles son esos retos a los que se han enfrentado, pero sobre todo los que vienen? Ya Milton decía, bueno, tenemos asegurado un comodato. Jorge decía, nosotros dependemos de un pago de arriendo.
Pero si hay algo claro, y si bien tenemos muchas críticas frente a las casas, se han vuelto muy importantes estos espacios en las localidades, ¿sí? Ya sea para ser el lugar donde uno cae después de la movilización, como lo decía Jorge, llegar a la casa, poder tener ahí espacios y proyectos también que valen muchísimo la pena, espacios seguros para niños, para familias. ¿Qué pasa si eso que ya se ha conseguido, pues cómo va a quedar, digamos, el próximo? Y sobre todo para Ricardo, pues los retos que nos hablen Milton y Jorge, pero sobre todo para Ricardo, que se ha pensado desde la Secretaría, desde Diálogo Social, para, pues ya en términos de empalme, en términos de poder entregar a esa futura administración algo mucho más concreto, para que, pues que decirle, mire, esto vale la pena continuar a hacer, ¿no? Entonces empezamos por Jorge. No, pues, dice que los trapitos sucios se lavan en casa. El reto de cómo va a seguir, pues en este momento no necesariamente lo tenemos nosotros, no necesariamente. Nosotros estamos haciendo el trabajo y como se ve, se está haciendo hasta el trabajo de corazón, con el mismo corazón que nos empuja a la calle cada vez que hay tropel, en la tarea de defensa de derechos humanos, en la tarea porque nosotros convocamos y nos mandaron el SMAT, que nos sigue pasando. Nos sigue pasando, quiero recordar manifestaciones, es que yo hago eso, veo manifestaciones, la 80, una movilización hace 3 meses, totalmente pacífica, tranquila, con los permisos, con todo, llegó el SMAT y la toteó, nos iba a estallar, nos tocó salir, intimidación, pura y dura, y así una y otra vez. Parque Marsella, fui de los primeros periodistas en llegar, comí popó todo el día. Diálogo Social me ayudó a comer mucho popó, exponiéndome con la policía y con un muy mal trabajo. Estaban cagados del susto porque sabían que iba a llegar primera línea. ¿Por qué? Por hacer cosas raras en las Américas. Pues eso es culpa del Estado. Ayer casi también se iban asustando y mandaron SMAT y disponible por el tema de pasaportes. La gente, porque la gente tiene que ver SMAT. Ahorita, Ruge, perdón, me siento como diciendo apellidos, disculpa, decía que pues una invitación a trabajar juntos. No, yo no la acepto, y le digo trabaje, haga el sentido de democracia, usted que cree en ella, sin trabajar junto a mí, hágalo desde su deber para mi vida como manifestante o para mi vida como periodista. Pero es que ese trabajar juntos, cuando nos siguen sacando los ojos, cuando nos siguen disparando de frente, en la pedagógica he visto al SMAT acercarse y botar quién sabe qué bota cuando se acerca hacia las puertas, pero he visto unas cosas feísimas en la pedagógica, en la nacional, todos estos meses. El 9 de septiembre, los tropeles, hay que dejarlos de leer también muy políticamente, electoral, ¿no? También muestran fallas en el sistema. Y acá seguimos mostrando las fallas en el sistema. Desde la mesa de diálogo queremos seguir mostrándola. Ese es nuestro reto a futuro, con casa, sin casa, pero nuestro reto a futuro es seguir mostrando que esto ocurre. Con la prensa, con nuestras impresiones, con nuestras camisetas y con nuestro diálogo con los que luchan, todavía me hablan, para no hablar de más gente, y con los que lucharon. No cerrar solamente el diálogo a un diálogo que es tenaz, el que lleva al Estado con la víctima que ni siquiera reconoce de frente, pero la lleva a mesas, a diálogos, a discusiones. Entonces, nuestro reto es mantener un discurso quizá como este, por mí y por cualquiera de nuestros miembros, e inspirarlo para decirle a la administración, no siempre es en sus términos, vea los términos que yo le pongo, son clarísimos, exigencias que todavía siguen siendo muy válidas. Nuestro reto es perder la esperanza en la política electoral,
y fortalecer la política barrial. De nuevo me diferencio en el punto. No queremos que los mejores de nosotros se vayan a trabajar al Estado. Sí, allá está el poder y sabemos lo que hace el poder. Queremos que los mejores de nosotros mantengan la casa y sepan aprovechar la oportunidad y desarrollarla para otros. Que los mejores de nosotros vayan a pintar los murales que nos acabaron de tapar. Y sé que lo taparon los policías, porque sé que lo taparon los policías, porque taparon primero los ojos. Lo mismo pasó acá, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, faltan las acciones, faltan los cambios, en tanto no, tenemos que trabajar desde nuestro lado, porque si nos vamos todos al lado de la confianza institucional, además de que nos matan, tenemos que decir las gracias. Entonces, a mí no me sirve que un conocido de luchas, un viceministro, haya llegado al Ministerio de la Juventud, un conocido. Estuve el día que le sacaron el ojo, lastimosamente, el día que lo intentaron matar. Eso a mí no me sirve si ayer casi se lo hacen a otra persona en Bogotá. Perdón, ¿sabes por qué dije el casi? Un conocido que casi le pegan. A otra persona le sacaron el ojo. Tienes toda la razón. A una persona demostrado ya salió con derechos humanos desde ayer. Gracias. Y otros casis. Porque cada vez que disparan de frente es un casi. Y disparan de frente todos los jueves en la Universidad Nacional. Entonces, mientras hacia allá tienen que llegar las organizaciones, no solamente cuidando un potrerito. Ahorita las organizaciones campesinas también están llamando a recuperar territorios. Ese es nuestro llamado también. No podemos pensar en el sueñito chiquito de la democracia, porque si nosotros acudimos a él, se acaba la memoria combativa y nos siguen matando y tenemos que agradecer. Entonces también el gran reto es en época de progresismo mantener el grito y seguir comprendiendo que a punta de cambios de nombramientos y de nombres no se soluciona el tema a profundidad y que estos son todavía pañitos de aguas tibias. Ese es el gran reto, creo, mantener la memoria crítica, no la memoria que solamente menciona nombres para llorar, la memoria lo más crítica que se pueda, así estemos en el error, pero es que el error es del sistema y para eso es que estamos, el error es del sistema, antes de decir venezolano yo no sé qué con lo que pasó ayer. Listo. Ya. Yo creo que se vienen muchos retos, pero yo creo que concuerdo en unas cosas con Jorge. Creo que nosotros vamos a ser como pioneros, no sé si también sea ya el caso de Usaquén, como pioneros en unas políticas muy en torno a las casas, ¿no? Y a las memorias. Bueno, si logramos llegar hasta allá, perfecto, pero eso lastimosamente de que dependemos. Ahí vienen los retos, cómo traer acá al presidente, cómo traer a los ministros, no solamente depender de lo distrital, ni tampoco de lo electorero. Yo concuerdo mucho con Jorge en el tema de que seguimos teniendo el mismo reto que nos hemos puesto desde hace muchos años, y es las bases sociales. Ahí es donde viene el verdadero reto. Sí, podemos ir avanzando en una política pública, en esto, allí y tal, para intentar de blindar esos lugares, pero ¿y si no se da qué? Y si digamos queda un alcalde que no sea como muy bienvenido, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Y es ahí donde nosotros tenemos ese reto que nos hemos puesto durante muchísimos años, y es seguir organizando a las personas. Por eso nosotros somos muy contentos de que vengan acá panas conocidos del movimiento, las juntas de acción comunal, los colegios, y es dejarle esa semillita ya a ellos. El día que vengan a quitarnos y arrebatarnos este lugar que es un lugar de sueños, vamos a hacer algo. Y ese vamos a hacer algo también suena como a violencia.
porque posiblemente venga acá el SMAT y entonces la policía y pasen cosas por las cuales se entregaron estos lugares, ¿no? Pero yo creo que el mensaje que nos llevamos cuando fuimos y nos tomamos el CAI es que aquí somos muy ricos en crear cosas, en arte, cultura. De pronto no vayamos a necesitar llegar hasta esos extremos, pero si hacemos nuestro trabajo bien y ese reto que tenemos durante muchísimos años, pues seguramente van a llegar acá las personas, ¿cierto? Y no nos vamos a dejar arrebatar estos espacios que nos ganamos con mucho sudor y mucho sacrificio. Y ahí se tendrán que sentar a dialogar con nosotros y nosotras. Entonces aquí hay muchísimos retos. Cómo seguir llamando al vecino para que venga y nos cuente cómo fue la historia de la creación del barrio, cómo crearon el colegio, todo ese tipo de memorias, ¿no? Porque tampoco nos podemos enfrascar en que la memoria acá es de lo social y lo que nosotros hicimos como movimiento, o las víctimas, sino como ir llamando a todo el mundo a ese lugar y eso es lo que yo siempre les dejo como ese mensaje a los chicos de los colegios o a los que venga a visitar la casa, y es: venga y retrate aquí algo, tiene una pared blanca ahí, hágale, traiga una foto, cuéntenos historias. Creo que para eso están estos lugares. Entonces los retos que hay son muchísimos. Cómo hacer, aquí estamos pensando en cómo ampliar el grupo de trabajo, porque es que las 3 personitas no damos abasto. Yo no me imagino en Teusaquillo, perdón, en Usaquén, en Verbenal, qué pena. Entonces yo no me imagino como el trabajo que ellos hacen allá, ¿sí? Si digamos acá nosotros tenemos un sueldo, una responsabilidad y sabemos que lo tenemos que hacer y lo hacemos con cariño también, yo no me imagino allá. ¿Cómo es el reto allá de seguir trabajando? Desafortunadamente vivimos en un sistema capital y si tú no tienes para comer, entonces difícil. No vas a tener cómo pensar, cómo desarrollar otro tipo de cosas. Y no solamente el trabajo social se vive, ¿sí? Entonces son muchísimos los retos que tenemos de estos lugares, pero bueno, ahí los asumimos. Y yo me quedo es con el reto que siempre nos hemos puesto la gente del movimiento social, seguir organizando las bases, eso es lo fundamental. Sí, pues es que yo creo que en materia de derechos humanos, los avances de la sociedad, pues uno no puede devolverse, ¿no? Y creo que Bogotá ha avanzado en algo y es en construir un protocolo de intervención a la movilización social, ¿sí? Y creo que eso tiene que sostenerse no en el gobierno que sigue, sino ser parte de la cultura de la defensa de los derechos humanos de Bogotá. Pero adicionalmente yo sigo llamando la atención sobre los fenómenos que hoy atienden gestores, vecinos, que antes atendía a la policía. Porque es que el Estado policíaco fue creado bajo las necesidades de que la policía cubría y daba respuesta a los fenómenos de conflictos sociales. Es más, hoy creemos que lo único que puede pasar es lo que pasa por nuestra visión, pero en Bogotá pasan muchas cosas en las mismas casas. Es más, el índice de homicidios más alto para Bogotá y de riñas es intrafamiliar, o sea, es una violencia que ni siquiera vemos, ¿no? Y es una violencia que está cultivada desde la desigualdad también. Entonces, yo a lo que me refiero hoy es seguir copando el Estado, es porque, pues en mi perspectiva es una tarea, ¿sí? Y es una tarea que ha permitido hoy que personas con un trasegar social, político, pues estén en el Estado y tengan otra visión distinta. O sea, yo me acuerdo cómo Peñalosa abordaba a lo bien a los vendedores informales. A lo bien, pues porque creo que soy el abogado que más policías ha denunciado por abuso policial. Sí, entonces,
entiendo que hay unas dificultades, que no es Claudia López, sino son los avances en materia de derechos humanos que ha tenido Bogotá, y que son victorias, y que eso hay que sostenerlo como lo dice el compa, ¿sí? De acá, si vienen a sacarlo seguro no le van a tener nada fácil, y les va a tocar sentarse, ¿sí? A hablar, pero hay que organizar también las discusiones, ¿sí? Hay que también enfocar las causas, hay que darle método también al asunto, pero ese tipo de culturas también es un tema que se aprende con la cultura institucional, ¿sí? Así sea que usted esté gestionando recursos de cooperación internacional, que en últimas son los recursos del Estado, güey. Eso no es tan así que vienen y dejan un poco de plata acá, ¿no? Ellos vienen a administrar los recursos del Estado. Entonces, en eso sí tenemos que seguir aprendiendo, yo creo. En eso sí tenemos un reto. Yo creo que el modelo de gestión de conflictos hoy de Bogotá es un ejemplo. Yo creo que lo que se hace con Goles en Paz es un ejemplo en la convivencia, es una lucha por la vida, ¿sí? Es una lucha por la libertad también, ¿sí? Y que no requiere que usted, o sea, yo creo que uno no puede buscar que la sociedad toda piense igual y a todas le guste lo mismo y todas se sienten, creo que esos tiempos ya pasaron, ¿sí? Cuando uno quería que todo el mundo hablara el mismo idioma que uno, esos tiempos ya pasaron. Hoy el tiempo es de la potencia que hemos construido durante tantos años. ¿Para qué más sirve? ¿Sí? Si es de oportunidades, ¿para qué más sirve la juventud? ¿Sí? Porque lo digo porque vengo de un proceso de base y nosotros exactamente servíamos para eso, para la resistencia, está muy bien, pero la resistencia cuando se profesionaliza, cuando se cualifica, produce unos efectos de transformación. Si no fuera así, no tuviéramos hoy alguien que pusiera en el debate público el tema de la salud, de la educación, de las grandes transformaciones. El ministro de Minas, Camacho, yo lo conocí en el movimiento estudiantil, en el movimiento social y popular, y hoy está ahí ayudando a dirigir al Estado, ¿sí? Un poco de compañeros que han estado en las trincheras, en las canteras sociales populares, dirigiendo causas, hoy dirigiendo el Estado. Y yo sí creo que uno sí debe incentivar eso. Yo sí creo que uno debe incentivar que lo público sea un valor, que a nosotros el tema de la paz no sea un tema solo para nosotros, sino sea el tema, como tú lo decías, Milton, del vecino, del de la tienda, que el tema de la salud y de la educación no sea un tema que solo discutamos nosotros, sino que lo discuta la sociedad y que se atreva la sociedad también a participar en eso, ¿sí? Porque pues el sueño de la democracia para mí sí está más lejos de lo que todos pensamos, y más cuando somos una sociedad cultivada a través de la diferencia, pero una diferencia marcada a través de acabar con el que piensa diferente a mí. La posibilidad más grande que tiene hoy es Bogotá sostener la memoria, saber que se cometieron muchos errores y que allá no se puede volver. Muchas gracias a nuestros compañeros que están acá compartiendo. Yo quisiera abrir un espacio al público si tiene alguna pregunta, alguna intervención que quisieran realizar. Solamente yo sí quisiera cerrar con una cosa que me parece muy importante y es, sí, Andrés. Pues si quieres, es que es para la cámara. Para el sonido de la cámara, gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. No, yo lo que iba a decir son dos cositas. Primero, una pregunta, y es cómo concebir estos lugares de memoria, estas casas de memoria,
como escenarios precisamente en los que se puedan construir política pública relacionada a la defensa de los derechos humanos, pedagogía de la memoria y también en crear como esas nuevas formas de ciudadanía, como lo propone el director de Diálogo Social, Ricardo Ruge. Eso por un lado, porque yo sí creo que estas casas no pueden ser, como lo dicen los compañeros Milton y el otro compa que me perdona, se me olvida su nombre, Jorge, no pueden ser de política electoral, pero sí tienen que ser un espacio para la creación de políticas públicas. Lastimosamente pues vivimos en una forma de Estado que existe y que tenemos que asumir, y que tal vez quisiéramos otras formas de Estado distintas a este Estado moderno, pero es lo que nos toca, ¿sí? Eso por un lado, cómo pensar eso. Y una reflexión que quería hacer y es cómo, qué significan también lugares de la memoria como estas casas, ¿no? Suele ser que los lugares de memoria son donde ocurrieron los hechos victimizantes, donde la gente padeció, donde la gente fue desaparecida, donde la gente sufrió, ¿cierto? Y los lugares de memoria que tienen esa característica en Colombia no son lugares vivos, son lugares más bien muertos, de tránsito, que la gente va, visita y los ve como si fueran una escultura de museo y siguen derecho, ¿cierto? Y esa característica de lugares de memoria no son los lugares donde ocurrieron los hechos victimizantes, tienen alguna relación por la territorialidad, pero son lugares vivos y son lugares que están produciendo vida, que están produciendo ideas, que están de alguna u otra forma cambiando el mundo de a poquitos, como lo dice Milton, dejando esas semillas de que la gente viene, etcétera, y conoce aquí los procesos. Y si es así, entonces, ¿cómo también pensar estos lugares de memoria si son lugares vivos en los que no transitan propiamente los hechos victimizantes que ocurrieron? ¿Cómo no evitar que se reduzcan también a solo el hecho victimizante por el que aparecieron? Es un poco esa reflexión, ¿sí? Nosotros aquí en Suba tenemos de este año 2 casos de violencia policial que resultaron en homicidio. Un chico asesinado en la estación de la policía y a fin del año pasado, a fines de noviembre, un chico que la policía mató y un balazo en la cabeza y dijo que era un ladrón en el CAI de la Gaitana. O sea, no ha parado, ¿sí? Y es cómo no limitarse a eso. Por ejemplo, Suba tiene una historia muy larga de conflicto, aquí hay gente desaparecida, varias. Aquí también hubo incursión de grupos armados muy fuerte, a inicios de los 2000, Bloque Capital en la lindera del río Bogotá fue muy fuerte, y son memorias que están perdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo también estas casas de la memoria pueden resucitar eso a partir como de la investigación, del compartir la palabra? Pero también algo muy bonito y que creo que hemos aprendido aquí en Suba, y es que la memoria de resistencia de Suba viene desde, afortunadamente todavía tenemos un cabildo indígena aquí, y es una memoria de resistencia que también vale la pena reconocer, como en esa forma de violencias de larga duración étnicas, y también cómo eso pueden transitar en estos nuevos lugares de memoria. Gracias. No. Hacer cosas. Mi única respuesta frente a eso es hacer. Potenciar a nosotros en general esta cuestión de pillar en qué es bueno la pelada, el pelado, y desde ahí empezar a potenciar y meterle amor. Creemos que es el camino. Y usualmente nos llega gente como con la misma diferencialidad que nosotros mismos. El músico, el escritor, el que le gusta la cámara. Potenciar eso y encontrar vías
las distintas que hay, distintas alternativas para hacer las cosas, pero no solamente, es que muchas veces se nos caga mucho la cabeza con el tema de la financiación, que si no está financiado no se hace. Parce, pero es que si ustedes ven bien esta ciudad, a la que le está pintando encima la institucionalidad con su Museo de Arte y Memoria, que sí, yo sé que escucharon a una familia víctima, y además le tocó reconocerla al Estado, ¿no? Les tocó, eso no fue un favor del nuevo gobierno, la Corte Interamericana le dijo, y ahora entonces hay una institucionalidad que se volvió profesional en tapar nuestros murales y grafitis, y mientras más uno les coge la teta, uno no va a volver a poder a producir desde la autogestión independiente y crítica. Entonces el progresismo, las formas progresistas, esto cáigale al partido que le caiga, el Partido Verde también se cree progre y son los que están ahorita en el poder, aquí local, el otro nacional, son profesionales en eso. Nosotros tenemos que volvernos fuertes en volver a hacer nuestras cosas y nuestras memorias sin depender. Entiendo, nadie vive del aire, pero tampoco podemos vivir de la mano del victimario. Chévere lo de Diego Felipe, lloramos de la felicidad, sí, literal sí. Pero nos siguen acosando, nos sigue persiguiendo. Y entonces si yo no tengo el permiso en la institucionalidad, yo vuelvo a ser el grafitero malo. Ay, no habló con la institucionalidad. Ay, escribió tombos asesinos. Es que eso es lo que es la memoria que escribimos. Y encima de eso que pone la institucionalidad, país sin memoria. Y tapan una memoria activa. Entonces el llamado, yo en ese, y no lo veo radical, lo veo una consecuencia directa del trabajo popular. Ver cómo la institucionalidad, bien o mal, debe estar ahí, tenemos que estar, es que tenemos que estar, más allá de juntos o separados, tenemos que estar. Ustedes tienen que administrar nuestras posibilidades de acceder a los derechos y nosotros tenemos que tener derechos y si no están, los exigimos. Sí, es que ese es el ABC del Estado, el resto es entrar en palabritas bonitas para que nuestro trabajo, que no se hace de la mano de la institucionalidad, lo tapen. Entonces el reto en ese sentido, compa, es hacer desde nuestros criterios lo que nos llevó a este punto. Es que no llegamos a este punto por el mismo Estado, llegamos a este punto por nosotros y por lo peor del Estado, por su lado asesino. ¿Qué vamos a hacer? Que eso no se olvide. Y cuando eso no se olvide, se vuelve molesto. Claro, vamos a ser molestos para los cambios. No queremos dialogar, no queremos reconciliar. No. Somos lo mínimo. Somos el que recuerda hacia dónde debe ir el cambio. Y no es para que nos acomoden las memorias a su acomodo, ni nos den sueldos, ni pongan la ciudad, entre comillas, bonita. A mi gusto se ve asquerosa con esos nuevos murales, pintan bonito al tombo. ¡Ay, puta! Museo del Arte se ha abierto, está pintando tombos bonitos. No, eso no es lo que nacimos para hacer. La convocatoria es al mismo artista que recibió plata de la teta del Estado, tape su mural. Usted sabe cómo, pana. Ya cumplió el contrato, sigamos trabajando. Y es que ese trabajo es para nosotros y eso sí nos queda a nosotros. Lo otro le queda a los aplausos del Estado. Y es donde yo digo, la memoria de las casas debe depositar lo que hacemos nosotros, no los triunfos del Estado. Las casas no son depositarias de los pequeños logros del Estado, si es que existen, porque nos siguen matando y sacando los ojos. Y mientras eso no cambie, la alteridad, tenemos que encontrar cómo exigirla, ser nosotros, ser lo que no quieren que seamos, porque es que quieren que seamos pacientes. Nosotros queremos revelarnos al médico. Y eso es lo que necesitamos. Vuelvo a repetir, no veo que esto sea radical, creo que es consecuencia directa de confiar en uno. Y creo que es lo más vital que hemos hecho como movimientos. Paramos un país, 2, si cuentan a los compas chilenos. Y si esto se toma en serio, lo volvemos a parar. Y puede que sea para mejor. Entonces no le tengan miedo al vándalo, que es para mejor cuando paramos las cosas. Bueno, yo creo que
la pregunta está como muy dirigida también a los retos, ¿no? ¿Cómo empezamos a llegar a lugares donde mencionaba el compañero Andrés, donde son memorias olvidadas? ¿Cómo empezamos a traer todo eso acá? Y es la misma palabra que dice Jorge, hacer cosas, llegar allá al territorio, con nuestra palabra, lo que hemos hecho. Me dejó como pensando Andrés en ese reto de cómo construimos, ¿no? Aquí nos hemos pensado que la casa sirva para eso. Digamos, recordé, cuando el tema del humedal, el cabildo fue el que sirvió para mediar ahí un conflicto medianamente. Ahí pues logramos llegar a muchas cosas válidas, ¿no? Una de esas es unos conceptos técnicos que hay de las obras del humedal, donde tiene apuros a la empresa de acueducto. Entonces yo creo que aquí, como la mayoría de nosotros y nosotras somos muy, no decirlo amantes, pero sí nos encaminamos como a eso de la pedagogía popular, poderla traer acá, intentar desde ahí transformar. Si posiblemente logramos traer a los comunales, así como hubo la reunión cuando nos dieron el visto bueno de este espacio, si volvemos a traer esos mismos ejercicios acá, de pronto iremos avanzando en algo, ¿no? Porque es que nos estamos encontrando, es el que piensa diferente, nos estamos encontrando en el debate, qué vamos a hacer y qué vamos a intentar de solucionar, desde todos los puntos de vista. Entonces eso es algo que nosotros hemos querido traer acá, que la casa sirva como un lugar de resolución de conflictos, podríamos denominarlo en un espacio así, donde traigamos a las instituciones. Es que también yo pienso que no todo es malo cuando uno hace parte de la institución. Si estamos haciendo parte de la institución, pues intentemos de echar mano de ella lo que más podamos. Y yo creo que estas casas pueden tener ese poder de traer a las personas, bueno, si está pasando algo con la vía, no, llamemos al IDU, llamemos al alcalde, llamemos a todo el mundo acá y llamemos a la misma comunidad, vamos a sentarnos a dialogar a ver cómo es que encontramos el punto de vista para solucionar eso. Y siento que eso sería muy bello empezarlo a trabajar acá en la casa, porque nos podríamos empezar a dimensionar otro tipo de cosas, como por ejemplo también construir políticas públicas que mencionaba Andrés, que nazcan desde estos lugares, ¿no? No allá en el consejo, tan allá, no, sino que aquí aterricemos la vaina. Y desde acá nos demos el debate, intentemos llamar a todo el mundo y intentemos por lo menos, si estamos en la lucha y en la cuestión, pues llegar con un pliego bien chévere, digamos, con una cosa bien construida. Y mire, es que esto es lo que pensamos, pero no solamente nosotros. ¿Con quiénes nos sentamos? Con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, con los adultos mayores, y si estos lugares pueden servir para eso, perfecto. Sí, yo creo que, bueno, es que tocó el compa varios temas importantes, porque es que no sé si es definir el enemigo, ¿sí? Hoy hay un auge en materia de conflicto armado en Bogotá, ¿sí? Hoy más que nunca tenemos una ciudad con diferentes grupos armados. Parte de lo que ocurre ayer en Kennedy tiene que ver un poco con la caracterización que tiene hoy el conflicto en la ciudad, ¿sí? Y eso es algo que todavía tampoco hemos medido, pero que Milton le apuesta a algo que es bastante poderoso, y es que estos sean los lugares donde por lo menos podamos construir colectivamente, podamos articular diferentes ejercicios y expresiones. Pero yo sí creo que el tema de la memoria tiene que ver con eso, con definir cuál ha sido el problema, dónde está ubicado, ¿sí? Definir por qué pasan las cosas. Y creo que eso tiene que ver con profundizar el modelo de pedagogía popular, el modelo de cómo nos interesamos porque
por entender qué ha pasado, por qué ha pasado y cómo hacer para que no vuelva a pasar, ¿sí? Creo que estos son escenarios de disputa, de diferentes ejercicios, ¿sí? Y es desde acá donde se debe construir lo público, ¿sí? Debería ser estas las ágoras de discusión de los presupuestos, deberían ser estos los lugares donde se planeen las intervenciones en las localidades, donde se discutan la política de derechos humanos, la política de intervención a la protesta social, los modelos de gestión de conflictos, donde se aborde más allá del conflicto. Bogotá hoy, diferente a otras ocasiones, los funcionarios públicos estamos tomando decisiones con datos basados en seres humanos, ¿sí? En vecinos, en vecinas. ¿Por qué? Porque caracterizamos los conflictos. En otra hora, Bogotá tomaba decisiones con los datos que le daba la policía, la Secretaría de Seguridad y el CTI. Esa era la línea. Entonces, ¿cuáles eran los problemas? Pues el hurto de celulares, el homicidio y eso. Pero cuando nos adentramos a ver cuáles son los problemas y los conflictos de la sociedad, pues vemos que hay un tema de garantía de derechos bastante grande que abordar. Y ahí hay una tarea, y ahí estos escenarios también tienen que construir agenda desde lo público, ¿sí? Y una agenda que transforme las situaciones sociales que producen movilizaciones, que cualifiquen las movilizaciones, que nos doten de instrumentos para poder solucionar colectivamente, pero sobre todo que nosotros tengamos cada día más herramientas para poder dar también respuesta, para poder hacer control político, para poder ejercer el derecho a la ciudad, para poder vivir dignamente, ¿sí? El ejercicio de la memoria es lo que nos debe llevar a construir el plan, que es lo que sigue. Y no son 4 años, son muchos más años siguiendo construyendo lo que hemos pensado. Yo le preguntaba a un amigo hace siquiera unos 15 años que cuándo iba a haber paz, y él me respondió que iba a haber paz pues cuando en este país haya justicia social. Entonces yo creo que ese debe ser también el propósito, y es seguir persiguiendo la justicia social aunque cueste. Bueno, muchas gracias. Ahí nos quedan como muchísimas cosas más para seguir explorando sobre los lugares de memoria y las casas de memoria. Sabemos que en Kennedy también el colectivo Justicia por Duván ya ha enviado una solicitud para una casa de la memoria en Kennedy, que en Sumapaz también se ha gestionado la Casona Concepción como la casa de la memoria de Sumapaz, que hay otras iniciativas y peticiones como Ginette Bedoya, que le solicitó a la alcaldesa de Bogotá una casa específicamente en donde funciona actualmente la cárcel La Modelo, un lugar de memoria específico, y sabemos quizás, y no sabemos también, de muchos otros espacios que seguramente existen en Bogotá con este sentido. En Colombia hay más de 30 lugares de memoria que han sido recogidos, algunos de ellos en la Red Colombiana de Lugares de Memoria, y que han servido como unos espacios que reconstruyen el tejido social, ¿sí? Y hay algo que a mí me gusta mucho del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y es que se autodefine más que como un lugar, como una estructura, como un instrumento para la defensa de los derechos humanos. Y creo que cuando vemos estos lugares como eso, como un instrumento para irradiar y hacer muchas más cosas donde la memoria es fundamental, pero también poder evidenciar, hacer esa acción colectiva que tú hablabas, Ricardo, creo que potencializamos mucho más estos lugares. No solamente que los atamos a los hechos que suceden, victimizantes, sino que también le hablamos a una sociedad en general, muy en sintonía con la Comisión de la Verdad cuando dice esto es de todos y de todas y tenemos que enrutarnos, digamos, en ese camino, porque definitivamente no es solamente una cuestión de las víctimas y de los actores que están en conflicto, sino una sociedad completa que tiene que empezarse a mirar a sí misma también. Muchísimas gracias, Jorge, a la Casa de Usaquén,
a toda la mesa de diálogo UPZ 911, gracias a Milton, a todas las organizaciones que representas también, a la Casa de la Memoria de Suba y a Diálogo Social y a la Secretaría de Gobierno.